Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la clase. Les agradezco por haber asistido. Igual si están viendo esto en otro horario, sepan que pueden hacerme llegar sus preguntas, ¿no? Ya. Bien, miren, entonces ahora vamos a entrar al tema. Bueno, en realidad estamos dentro de lo que es deformación volumétrica y después del laminado nosotros estaríamos tocando el tema de forja. Aquí hay algo bien importante porque en realidad, fíjense que habíamos nombrado a tres procesos que los vamos a desglosar, que funcionan con esta deformación volumétrica, o sea, bajo esta deformación volumétrica. Y eso quiere decir que el volumen sigue siendo constante. Entonces, una condición para iniciar dentro de lo que estamos viendo es que el volumen es constante, ¿ya? Entonces, miren, el volumen sigue siendo constante y bajo ese criterio bien establecido, recién podemos seguir con nuestro tema, ¿ya? Entonces, antes de empezar con forja, también viene relacionado un término, que es el de fragua. No sé si han escuchado. Casi siempre en los temas de respecto, de ingeniería respecto de la deformación por impacto, ¿ya? Viene el término de fragua y forja. Pero, ¿qué será la fragua y qué será la forja? Algunos dicen es lo mismo, pero en realidad son dos cosas distintas, ¿ya? La forja es el proceso que ahora vamos a estudiar y la fragua, solamente para comentarles, tiene que ver con todos estos procesos que estudiamos, ¿ya? Por ejemplo, cuando estoy hablando de fragua, ¿sí? Me refiero a esto. ¿Qué será esto? A ver, fíjense. Miren, esto Un para quemador. nosotros, ya muy bien, podría ser un quemador. Esto para nosotros es una fragua, vamos a decirlo así, casera, pero que funciona bien, ¿sí? Y alguien me puede decir que es un quemador, de acuerdo, pero es algo más simple que un quemador. ¿Qué creen que es? Bueno, ¿y para qué me puede servir? ¿Me van a decir si es un quemador para quemar? No, eso no es la respuesta, ¿ya? A ver, ¿para qué nos servirá la fragua? A ver, analizaremos. A ver, vean ustedes, vean, qué es lo que están, cómo funciona. Aumentar la temperatura de los metales. Perfecto. Sí, esa es la finalidad que nosotros tenemos, ¿ya? En sí, con un quemador también tendríamos lo mismo, ¿ya? Pero en el caso de una fragua es algo muy especial. Fíjense, vamos a analizar cada parte de esto. Es bien rapidito. Miren, a ver, solamente concentrémonos en esta parte. Aquí ustedes ven todo lo que está con negro, ¿sí? Todo lo que es negro. ¿Qué cosa es? ¿Qué es? Carbón. Exacto, carbón. Tiene que ser carbón, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner carbón. Eso es carbón. Listo. Ahora, miren, esto que ustedes ven aquí como una pequeña canasta y demás, sí, es una parrilla metálica. Nada más que es una parrilla metálica. ¿Listo? Bien, y analizaremos qué más. A ver, fíjense, aquí hay unos cables, aquí hay un enchufe, y miren que de ahí este cable está saliendo, ¿sí? A este ventilador, a este tipo exhaustor, ¿cierto? Entonces, ¿qué estará haciendo? Está introduciendo aire, ¿sí? ¿Por dónde? Pero, miren por aquí. eh, está introduciendo aire, ¿ya? Y este aire lo está haciendo circular por el caracol y luego lo está empujando a través de este conducto, ¿cierto? ¿Sí? Miren, entonces todo el aire generado o todo el aire que está siendo impulsado o transportado está yendo por este conducto. ¿Y este conducto dónde va? Miren, este conducto está yendo hacia esta parte que tiene carbón, ¿ya? Entonces, miren, por otra forma de verlo, ¿no? Cuando uno enciende una parrilla, eh, coloca el carbón en contacto, ¿sí? Y después de que se apaga el fuego, ¿sí? La cara que ha estado en contacto con el fuego, ¿sí? Esa queda incandescente.
y queda carbón encendido, ¿cierto? Y el carbón como tal se va consumiendo y le va cediendo su energía calorífica, ¿no? Eso es la parte de la energía exotérmica del carbón. Lo mismo puede llegar a pasar con una mina de lápiz, por si acaso, ¿no? O sea, yo agarro esa mina de lápiz y lo enciendo, lo pongo al fuego un ratito y va a estar así al rojo vivo rápidamente y se va a mantener así mucho tiempo, ¿no? Esa es la parte de la energía exotérmica del carbón, por eso se utiliza carbón, ¿ya? Entonces, esto, lo que hemos visto aquí, es la fragua. ¿Para qué me sirve? Uno, para calentar, vamos a decir así, para llegar a darle una temperatura al carbón y producir una reacción exotérmica tan grande que lo que esté en contacto con el carbón tenga una temperatura elevada. Entonces, si yo agarro como estamos yendo a lo de forja, y ustedes están bien familiarizados con esto por la tele, si yo agarro esto y le coloco aquí dentro una espada, ¿ya? La voy a ir calentando, sí, la voy a ir calentando bastante. Y cuando salga, recién voy a poder estar listo para hacer la forja o para poder hacer la deformación según vaya viendo, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros aumentamos la temperatura con esa finalidad, ¿no? Bien, ahora, esta parte de la fragua, sí, esta parte de la fragua, ¿para qué se utiliza? Sucede que cuando vayamos a trabajar, ¿sí? Vamos a encontrarnos con materiales que son bastante duros de ser mecanizados, ¿listo? O sea, por más de que tengamos el torno, fresa, taladro, las herramientas correspondientes, este pedazo de metal, este eje, esta pieza, va a ser tan resistente que no vamos a poder hacerle nada. Entonces, tenemos que agarrar la fragua, ¿sí? Tenemos que agarrar la fragua y tenemos que depositar aquí adentro ese metal, ¿ya? Y dejarlo así circulando aire bastante tiempo. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, un día, ¿ya? No importa. El objetivo es que lo dejemos a una temperatura muy elevada, ¿sí? Y una vez que lo hayamos dejado con la temperatura bien elevada, ahí adentro, sobre esto, ¿sí? Sobre esto, nosotros vayamos y le llenemos con cal, ¿ya? Aquí nosotros lo vamos a llenar con cal. Sobre todo esto, ¿no? Sobre todo lo que lo hemos puesto. Aquí encima nosotros le tapamos con cal. Y con esto, ¿qué estamos logrando? Que enfríe lentamente. Y como les digo, el enfriado todavía se deja más tiempo. Esto sí se deja para el día de mañana, para 2 días, para 3 días, ¿no? O sea, mientras más tiempo lo deje enfriando, ¿ya? O sea, pero así, ya sin aporte de aire ni de temperatura, sin aporte ya de llama, entonces este metal sale y lo puedo mecanizar casi como mantequilla, ¿sí? O sea, ahí sí lo pongo a mi máquina y voy a mecanizarlo muy fácilmente, ¿sí? A ese proceso nosotros le llamamos recocido, ¿ya? A ese proceso nosotros le llamamos el proceso de recocido. Entonces yo aquí le voy a colocar, ¿sí? Este es el proceso de recocido. Cuando nosotros le quitamos la dureza del material, ¿sí? Para llegar a mecanizarlo, ¿ya? Ahora, podrían construirse ustedes uno de estos o no en casa. ¿Qué dicen? Sí, Sí, es sí. relativamente fácil, ¿ya? Es relativamente fácil. De hecho, miren antiguamente cómo se hacía esto. O sea, antiguamente solamente se tenía esto, miren, ¿sí? O sea, fíjense, no es necesario ni la parrilla metálica, pero aquí que ellos que ponían piedra, ¿ya? Piedra. Y esto que ustedes ven aquí es un fuelle, ¿sí? Es un fuelle, como de los dibujos animados, ¿sí? Entonces, uno tenía que accionar, si esta parte del fuelle aquí tenía que simplemente darle aire, ¿no? Pero ¿cuánto de aire? Lo suficiente para encender el carbón que esté aquí. ¿Listo? Entonces, miren que ustedes podrían hacer su propia espada en su casa. No, mentira.
Pero, o sea, esta aplicación es muy sencilla de entenderla, ¿ya? O sea, desde el punto de vista de ingeniería, el análisis que nosotros le damos es de que le estamos aportando calor con una reacción exotérmica. Y esto lo estamos haciendo para un mecanizado, para hacer el mecanizado más fácil, ¿sí? Lo mismo pasa técnicamente. Ya saben ustedes que podrían adquirir, o sea, calentar un metal tanto y dejarlo enfriar lentamente y se va a volver muy suavito. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Yo caliento un metal a una elevada temperatura bastante, pero lo enfrío rápido, rápido, rápido. No le doy tiempo a nada, lo enfrío muy rápido. Ese material queda templado y ese material es el que puede quedar muy duro en su superficie. Si lo lograrían enfriar, estoy hablando de segundos, ¿no? En 5 segundos, ¿no? Enfriar todo el metal, quedaría como vidrio. Incluso hasta podría fisurarse, podría rajarse, así tal cual. Podría explotar en pedacitos, ¿ya? Entonces miren que de acuerdo a eso, nosotros aumentamos la dureza del metal o la quitamos también, ¿ya? Entonces, esto era necesario explicarles antes porque muchas veces se confunde lo que es la fragua con la forja. ¿Listo? La fragua sí es necesaria ahora para dar temperatura, ¿ya? Pero lo que vamos a ver nosotros es después de esto, ¿sí? Entonces, lo que va a venir es la forja, ¿ya? En sí, yo puedo agarrar este proceso para lo que ustedes necesiten, o sea, puedo darle temperatura solamente para calentar el metal y para alguna otra tarea, ¿cierto? Pero también es válido para forja, ¿ya? Bueno, entonces ahora viendo eso, vamos con nuestros objetivos. ¿Cuál será nuestro objetivo aquí puntualmente en este tema? Va a ser la fuerza de forjado. Ya nosotros tenemos que ser capaces de determinar qué fuerza necesitamos para deformar. Es decir, un ejemplo muy fácil, muy básico que nosotros entendemos es de ver, incluso en películas, vemos a un herrero, ¿sí? Con un metal al rojo vivo y le empieza a dar golpes, ¿no? Listo. Por lo menos se habrá dado cuenta de con cuánta fuerza está golpeando el metal. No. Entonces, miren que nosotros vamos a partir de eso, pero vamos a llegarlo a establecer en máquinas y estas máquinas deben estar calibradas a tantos newtons para poder deformar el metal. ¿Listo? Ese es nuestro objetivo, porque si nosotros logramos saber con qué fuerza tenemos que golpear para deformarlo, listo, nuestro proceso se va a conformar. Voy a poder conformar lo que yo quiero, ¿no? Bueno, y concluir sobre el resultado del cálculo, ¿no? O sea, básicamente vamos a decir, si tengo tanto de fuerza, ¿ya? ¿Qué me ha influido? ¿Influirá una temperatura de trabajo? O sea, será lo mismo que en el laminado, tendré temperatura fría, tibia, caliente. Entonces, eso también voy a analizar. ¿Y en cuál de los tres tengo mayor fuerza de forjado? ¿En caliente, en tibio o en frío, ¿no? Y en la mente de varios, bueno, a veces también muestro esto. Sí, tal vez vamos a entender muchos de los aspectos que pasan en las películas, ¿no? O sea, que vamos a verlo, ¿sí? De cómo es esto de la forja, qué tan antiguo es, y bueno, y para eso nosotros tenemos que entender, ¿ya? Si nos vamos un poco más a uno de los procesos iniciales, vamos a encontrarnos con que desde la antigüedad ya existían las espadas, ¿sí? O sea, tal vez no existía la comodidad de una buena ropa o de una buena prenda de vestir, pero ya teníamos espadas, ¿sí? Fíjense. Entonces, miren que la forja es tan antigua, ¿sí? Que precisamente por eso se ha ido perfeccionando y demás, ¿no? En la antigüedad no tenían nada de lo que nosotros tenemos ahora. Y si se dan cuenta, nosotros podríamos poner un taller de forja como si nada en nuestras casas, porque tenemos más cosas que ellos, ¿no? Ellos lo hacían con leña, y con otras cosas, ¿sí? En cambio, nosotros tenemos ahora muchos productos, muchos procesos automatizados, ¿no? Y pese a no tener nada de eso, han hecho este anillo, ¿no? Bueno, es un... Ujú. Ya, listo. Bien, entonces, bueno, comenzaremos. Miren, vamos a ver esta imagen,
¿ya? Y con esta imagen nosotros nos vamos a dar cuenta fácilmente, ¿sí? Fácilmente, de todo lo que interviene en la forja. A ver, simplemente al ver esta foto, ustedes tendrían que ser capaces de decir qué es lo que está pasando. Miren, si yo quiero hablar de un concepto, de un primer concepto de definir qué es la forja, primero pues, ya sé que es un proceso de deformación volumétrica, el cual va a conservar su volumen incluso con la forma que yo le dé, ¿cierto? Esa es la condición de estos procesos. Ahora, miren, aquí es bien interesante porque si ustedes se dan cuenta, aquí el herrero y demás está agarrando la pieza de trabajo, ya la pieza de trabajo, y bueno, se entiende que con este martillo, ¿sí? Con este martillo, este mazo, ¿sí? Está impactando, ¿ya? Está impactando. Estará impactando una consulta aquí. ¿Estará impactando dónde? Estará impactando aquí, estará impactando aquí, estará impactando aquí, estará impactando aquí. ¿Dónde está impactando? ¿Dónde? ¿Dónde? En el metal a deformar. Correcto, en el lugar del metal donde él quiere deformar, ¿ya? Entonces, en una rápida respuesta, ¿sí? Lo que está haciendo es impactar el lugar que quiere deformar con una fuerza puntual. ¿Listo? Entonces, el primer paso para definir lo que es forja es que nosotros estamos aplicando una fuerza puntual en un lugar establecido de la pieza. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esta pieza quede deformada. ¿Listo? Bien. Imagínense lo siguiente. Imagínense que aquí, ya aquí, en vez de esto, o sea, yo le juego alguna broma extraña al herrero, ya al herrero, y aquí directamente yo le pongo algo muy disfrazado como un resorte. ¿Qué pasaría? Rebotaría. Sí, correcto. Entonces, ¡pam! Sí, todo lo que él ha hecho le devolvería todo esto, ¿sí? Le devolvería todo esto. Entonces, miren que esta fuerza aplicada tendrá que ser la suficiente, ¿sí? La suficiente. Porque si le pongo una fuerza menor, va a pasar esto del rebote, ¿ya? Es decir, si yo golpeo, pero no golpeo con fuerza, ¿sí? Esto automáticamente va a rebotar. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces, incluso cuando estamos clavando en la pared, ¿no? Estamos clavando en la pared y justo llegamos al fierro de construcción, ¿no? Y decimos, me ha pateado. Y van a escuchar ese término, ¿no? Me ha pateado. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad no hemos logrado perforar y que la superficie con la que se ha encontrado, el metal con el que se ha encontrado era tan duro que no ha podido perforarlo y por ende ha respondido como con un resorte, ¿no? Y eso es lo que nosotros decimos que el término, ¿no? Me ha pateado, ¿ya? Bueno, entonces miren que la forja necesita eso, ya. Entonces no se olviden que la forja es la aplicación de una fuerza puntual, ¿sí? En el lugar necesario donde nosotros necesitemos deformar, ¿ya? Condiciones. ¿Qué necesitamos para hacer la forja? Y de nuevo, vámonos a la foto. ¿Qué necesitamos? A ver, ¿qué me pueden decir? Alta temperatura. Ya, podría ser la temperatura una de ellas. Bien, después. Yunque, Un yunque, perfecto. ¿Qué más? martillo, pinza. Ya, un martillo. Las pinzas se han colado, ¿ya? Pero está bien, no, la rueda no necesitamos tampoco. Esa rueda es en sí, este es un pasador, ¿no? Un pasador que va a la rueda y de esa forma. Como si, Agua. ¿cómo? Inge, alguna vez he visto en alguna película donde mostraban herreros enanos, después de hacer la forja de un elemento, lo sumergían en agua. Correcto. Y eso es para enfriarlo rápidamente
y que la superficie quede endurecida. Entonces, justamente si eran guerreros, eran sus espadas o sus cuchillos, ¿cierto? Ya, pero es eso, ¿no? Mientras más rápido lo enfríen, no se olviden que el metal en la superficie queda más duro. Entonces, ahí sí puede ser utilizado como herramienta de corte, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí fundamentalmente lo que ustedes deben distinguir son tres cosas. Y me alegra que hayan definido más cosas porque significa que son detallistas, ¿sí? Está bien. Y un ingeniero lo es, ¿no? Lo es. Entonces, ustedes son mejores que los espías incluso, ¿no? Bien, ahí va un yunque. Ahí va la pieza de trabajo y ahí va el martillo. Básicamente esas tres cosas necesito cuando hablo de forja. Estoy hablando de simplemente un análisis de esta foto, pero de estos tres nosotros vamos a pasar todavía ahora a la parte más grande o más completa, ¿no? A ver, ahora analicemos del yunque. ¿Qué cosa será o qué necesito que tenga de condición el yunque? Que sea fijo. Ya, muy bien, le podemos ir poniendo aquí algunas. Dice que sea fijo. ¿Qué más? Que sea un material muy duro, resistente. Exacto, está bien, eso, muy bien. Entonces, debe ser resistente. ¿Qué más? A ver. Tiene que ser resistente a la temperatura. Oh, muy buena observación también. Sí, resistente térmicamente. Resistente térmicamente. Listo. ¿Algo más tal vez? ¿No? A ver, fíjense este lado. Miren. Fíjense este lado. ¿Cómo es este lado? Fíjense este lado donde está golpeando. Fíjense con este lado también cómo está este lado. ¿Por qué él no estará golpeando aquí en la punta? O sea, ¿por qué no pone la pieza de trabajo aquí y golpea ahí? Superficie plana. Tanto como superficie plana, no siempre, pero se tiene que referir a la forma, ¿sí? A la forma, ¿ya? Porque fíjense, si yo quería, en la antigüedad, si yo quería hacer eslabones redondos, entonces iba y agarraba esta pieza y la iba golpeando alrededor de este como cono, ¿sí? Le iba golpeando alrededor de esto con el objetivo de darle esa curvatura. Entonces, miren que con eso yo, más que todo, casi copiaba la forma donde estaba golpeando. Ah, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y otro detalle más, que este yunque debe ser rígido. ¿Sí? Rígido, 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 rígido. O sea, este solamente es casi como concepto porque en sí, con todo lo que han dicho, está muy bien. Yo lo único que complementaría aquí es que esto debe ser el yunque siempre debe ser rígido, ¿ya? Muy rígido. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con rígido? Flexión cero, ¿sí? Deformación casi cero. La deformación nunca es cero, pero es casi cero, ¿ya? Casi cero. Entonces, miren, si yo logro eso, el yunque está listo. Ahora, ¿por qué será tan importante que sea resistente térmicamente y demás? Uno, porque sobre la superficie voy a apoyar una pieza que puede o no también, ¿listo? Vamos a ver desde esos dos puntos de vista. Puede estar caliente como también puedo hacerlo en frío, ¿listo? No es necesario que esté caliente. Pero miren que si es caliente, como han dicho, tendrá que ser resistente térmicamente. ¿Qué tal si este yunque yo le pongo algo caliente y se empieza a derretir? No me va a servir de nada, ¿cierto? Bueno, nunca va a pasar eso, pero es un ejemplo que les doy, ¿no? Ya. Entonces, miren, sí, este yunque tendrá que ser resistente térmicamente. Listo. Ahora, aparte, este yunque, cuando esté ya trabajando, no se olviden que todo el tiempo le estoy aplicando una fuerza puntual. Ya. Yo me voy a olvidar por un momento de la pieza de trabajo.
Me olvido de la pieza de trabajo. Entonces el martillo estaría yendo directo a impactar contra el yunque. ¿Y el yunque qué va a hacer? ¿Qué pasaría? Va a devolver la misma fuerza en forma de sección. Correcto. Y a eso nosotros le conocemos como fuerza. El rebote. Sí, pero lleva un nombre más específico. Una fuerza. Correcto, una fuerza normal. ¿Alguien me ha escrito? Sí, Fabián. Ahí. Una fuerza normal. Quiere decir que se va a alinear, sí, se va a alinear en la misma dirección que yo esté imprimiendo la fuerza. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahí, sí, ahí lo que estoy logrando es que contra este golpe, el yunque tiene un cristal que se está alineando ahí adentro, ¿ya? Entonces, cada vez que yo esté dando con el martillo un golpe, ¿ya? Toda la estructura metalúrgica del yunque, ¿sí? Es la suficiente o está alineada suficientemente como para resistir este golpe. Por eso debe ser resistente tanto térmicamente como mecánicamente, ¿ya? O sea, me refiero a una exigencia mecánica de impacto tal vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, también debe ser esto eh, analizado desde ese punto de vista. ¿Listo? Bueno, entonces el yunque debe ser uno de los resistentes. Ahora, aquí hay algo que tienen que darse cuenta. Miren, sucede, ¿qué pasa si yo tengo aquí una, voy a decirlo así? Yo agarro todo el yunque o todo esto y empiezo a golpear. Mi yunque me resiste bastante bien, no hay problema, está hecho para eso, está resistiendo muy bien. Pero ¿qué pasaría si el lugar donde lo he apoyado, ya, si el lugar donde lo he apoyado es una mesita de madera, ¿sí? Que tiene aquí 4 patitas. Sí, ahí sí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se rompe la mesita. Correcto. Miren que estos elementos que están a continuación del yunque tienen que tener por lo menos la misma característica, si no es que mejor que el yunque, ¿ya? Entonces, si ustedes ven esta fotito, aquí abajo está como un tronco de un árbol, ¿no? Que representaba que podía amortiguar todos los golpes que iba a sufrir el yunque. O sea, le daba estabilidad, ¿no? Le daba estabilidad. Pero, como les digo, si yo golpeo sobre una mesita de madera, voy a irme al elemento más débil y ese lo voy a romper, ¿sí? O sea que va a ser una pata rota y cosas así, ¿no? O en el caso de que ponga sobre un mesón de cemento, ¿sí? Y no está completamente la estructura, ¿qué va a pasar? La pared de los ladrillitos de los costados se van a ir descascarando, se van a ir rompiendo, se van a ir saliendo, ¿no? Entonces, miren que no están esas estructuras hechas para soportar impacto, ¿ya? Entonces, el lugar donde está el yunque también es importante y debe ser bueno, pero esto es de sentido común, ¿no? Un poquito de sentido común del lugar donde debe ir, ¿ya? Bueno, sigamos. Ahora vamos a la pieza de trabajo. ¿Qué características de la pieza de trabajo? A ver, ¿qué pueden ver de la pieza de trabajo? Tiene que estar a temperatura alta. Ya, está una temperatura, ¿cierto? Temperatura de trabajo le voy a poner, para que sea general. Luego, ¿qué más? Es sólida. Perfecto, es sólida. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? ¿Mm? El deseo motiva todas sus acciones. ¿Qué película es esa? Por más que intente reprimir el dolor, Ya, a ver, ¿qué más? A ver. no puede liberarse de la eterna esclavitud de sus A ver, ¿qué más? ¿Cómo será la estructura? Al ser sometido a altas temperaturas se vuelve maleable.
tendrá que tener una capacidad para cambiar de forma con las temperaturas, ¿ya? Con las temperaturas. Entonces, eso es algo que sí nosotros necesitamos, ¿ya? Que sí nosotros necesitamos. Mire, ¿a qué me refiero? Que según la temperatura, la estructura metalúrgica puede variar, pero no de todos los metales. Algunos metales sencillamente se van a quedar ahí quietos y no van a volver a mostrar nada más. O sea, no van a quedarse, no van a poder deformarse, no van a poder cambiar de forma ni nada de eso. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la estructura no puede moverse. Y si quieren un ejemplo más claro, es en la presencia de nitrógeno líquido, si alguien ha hecho esa experiencia, agarra el metal, lo coloca en nitrógeno líquido, saca el metal y le da un golpecito, y directamente esto se rompe como si fuera barro, como si fuera una pieza cerámica. Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta que en realidad, sí, en realidad ahí ustedes observan que la estructura metalúrgica no se ha movido de nada, ¿ya? Para mostrarles esto, yo tengo aquí una pequeña cosita, ¿sí? Y que les voy a mostrar con mi cámara. Y eso para la condición del... Sí, ahí están viendo mi camarita. Ujú. Quiero fijar mi video. Ahí está. Miren, esto para mí, bueno, es una pequeña unión de palitos, pero para mí está representando una estructura, ¿ya? Sucede que esta, miren, puede estar ahí quieta, ya puede estar quieta, o puede estar con estructura interna dentro, si yo quiero, sí, más reforzada y demás, cuando tenemos el metal en estado sólido. O sea, ¿qué quiere decir el metal o el metal en estado sólido? Así como esto, por ejemplo, ¿sí? Miren, ahí esto, yo no lo puedo deformar esto, de hecho, si intento, no puedo. ¿Por qué? Porque está estructurado, su estructura metalúrgica está quieta, ¿sí? Está quieta, no se puede mover. Yo le elevo la temperatura a este, ¿sí? Le voy a elevar la temperatura. Elevo bastante la temperatura hasta el punto de que pueda moverlo, ¿sí? De que pueda moverlo. Entonces, miren, ahí sí ya empiezo a poder flectarlo. Pero, ¿qué estará pasando ahí con la estructura metalúrgica? Directamente se está estirando, oh, ¿sí? Se está estirando o se está contrayendo, ¿ya? Entonces, lo que pasa con la temperatura, sí es esto. Si el metal no tiene esta propiedad, ¿ya? Si el metal no tiene esta propiedad, difícilmente voy a poder entrar a forja, ¿ya? Difícilmente, ¿sí? Entonces, el metal tendrá que tener esta propiedad de reestructurarse, ¿sí? De reestructurarse. A esto también se le llama una temperatura de recristalización, porque en función de lo que yo apoye, ¿sí? Yo puedo deformar su estructura metalúrgica, ¿no? ¿Por qué les muestro esto? Porque esto es muy similar a los granitos que vamos a ver, ¿ya? A la estructura de metalúrgica que vamos a ver. Entonces, cuando impacto con una fuerza, ¿sí? Miren, puede quedar deformada y se puede oponer con una normal también, ¿no? Como habíamos visto. ¿Listo? Bien, entonces eso es lo que puede pasar dentro del metal y esa será una única condición, ya, esa será una única condición que debe tener la pieza de trabajo, ¿ya? Que debe ser capaz de ser deformada. Ahora, claro, también tiene que ser capaz de ser resistente o eh, de ser un material que sea, que pueda cambiar con la temperatura, ¿no? Que pueda cambiar con la temperatura. Porque si no, tampoco no va a ser fácil. Si nos vamos al caso del titanio, el titanio tiene una consideración o una parte destinada a todo lo que es las construcciones estructurales, sí, pero que son de alta resistencia. Entonces ahí va a ser no va a ser tan conveniente, ¿sí? Llevar el titanio a esta forma, porque imagínense qué cosas voy a necesitar para lograr deformarlo. O sea, es muy complejo, ¿no? Bien, entonces eso de la pieza de trabajo.
Ahora vamos al martillo. A ver, ¿qué características tendrá que tener el martillo? ¿Qué dicen? ¿Tendrá que tener la resistencia del yunque? O bueno, parecida. Muy bien, vamos por ahí. Y es que es eso, miren, aquí nosotros podemos, y la pregunta que siempre les hago también es esta, o sea, ¿cuál es más resistente? ¿Ya? ¿Cuál es más resistente? ¿El yunque o el martillo? Nos olvidaremos un ratito de la pieza de trabajo. ¿Cuál es más resistente? ¿El martillo o el yunque? El martillo. Ambos. Entonces fíjense que hay ligeros cambios. Dicen el yunque, dicen, ¿no? El yunque. Pero ahí ustedes analicen, ¿ya? Analicen estos dos. ¿Cuál se deformaría? Miren, como les digo, dejamos a un lado la pieza de trabajo. Digamos que la pieza de trabajo tiene vida. Sabe que le van a golpear y se hace a un lado. Entonces golpea martillo y yunque. Entonces, ¿cuál de los dos se hace daño? ¿Mm? El yunque. Listo, como también puede ser el martillo. Entonces, miren, ahí también hay otro aspecto a considerar porque este es el principio de la reversibilidad del proceso, ¿ya? La reversibilidad del proceso nos dice que uno puede trabajar como yunque y el otro puede trabajar como martillo. El otro puede trabajar como, o sea, aplicando la fuerza y el otro solamente puede trabajar recibiendo la fuerza. Y de hecho, en procesos industriales, nosotros le decimos al yunque que va a trabajar como una matriz fija y al martillo le decimos que va a trabajar como una matriz móvil, pero ambos son matriz, ¿sí? Entonces, fíjense que los dos tienen que tener características de resistencia alta, exigencia mecánica alta, ¿ya? Miren, otro ejemplito. A ver, yo tengo una varillita de cobre, ¿ya? Solamente una varillita de cobre, ¿ya? Y yo le quiero aplanar la punta, le quiero aplanar la punta. Ustedes están en casa. ¿Cómo lo aplanarían? ¿Cómo lo aplanarían con este método? No tienen yunque, solo tienen martillo. Pongo en el piso. Ya, con el piso. Pero podrá ser en un piso de madera, en un piso de cerámica. No. No, tiene que ser una superficie rígida. Cemento o en una piedra. Exacto, sí, ustedes lo han dicho muy bien. O sea, puede ser cemento rígido, puede ser una piedrita, incluso una piedrita, ¿sí? Pero ¿por qué me voy a ese término de la piedrita o del cemento? Porque es más resistente que la pieza. Entonces, no tanto, fíjense, como yunque y martillo, ¿sí? Como siempre, sino también fíjense simplemente que debe ser más resistente que la pieza que quiero deformar, ¿sí? Si la pieza que quiero deformar no presenta una elevada resistencia, no necesito pues, elementos grandes para su deformación, ¿cierto? Y cuando la caliento todavía se manipula más fácil, entonces no necesito nada de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que hay metales que se comportan así. Uno de esos, si ustedes nunca van a ver golpeando a un herrero oro, ¿no ve? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oro es uno de los metales más suaves que pueden deformarse a una temperatura baja, ¿no? Entonces, miren, así de esa forma, ustedes tendrán que entender que este proceso, ¿sí? Toma en cuenta todos esos aspectos, ¿sí? Estos tres aspectos en realidad, ¿ya? Que debemos tenerlos en cuenta. Martillo, yunque y pieza de trabajo, ¿ya? Donde características, martillo y yunque deben tener mayor exigencia mecánica que la pieza que quiero deformar. ¿Listo? Bueno, entonces ahora, siguiendo, veamos, este es un yunque que nosotros conocemos normalmente. Este es el que hemos visto, el que hay en el taller, en varios lugares y demás. ¿Qué son estos dos? También son yunques.
¿sí? Estos dos que ustedes están viendo aquí también son yunques. Pero, ¿por qué la forma así de este y por qué la forma así de este? ¿Por qué creen? Para dar ciertas formas definidas. Para cumplir con las geometrías que yo necesito, ¿sí? Entonces, fíjense que en uno de los principios que tenemos que tener en cuenta en la forja es que la superficie donde yo voy a impactar, ¿sí? Debe tener la forma que yo quiero darle. Ya debe tener la forma que yo quiero dar. O sea, no es solamente cuando vamos a comprar un yunque, pero tengo este que es un modelo más bonito, ¿no? No, sino que este cumple, ¿sí? Cumple con la curvatura, cumple con esta parte cilíndrica y demás. Este otro de la misma forma, ¿ya? Y si hacemos una analogía con lo que vemos a diario, si alguien ha llevado alguna vez al zapatero, aquel zapatero antiguo tiene como una especie de piecito, ¿no? De piecito hecho de metal. ¿Y eso para qué es? Porque coloca ahí y golpea ahí para doblar los clavitos que le haya puesto en algún momento, ¿cierto? Entonces los zapateros igual utilizan un yunque especial, pero no es que sea yunque solamente, basta que sea metal. De algunos zapateros es solamente metal, nada más, pero es un metal más duro, ¿sí? Entonces fíjense que también podemos tener en cuenta eso del yunque, ¿ya? Sigamos. Ahora, respecto de la clasificación de la forja, y aquí me parece bien importante todo lo que ustedes han mencionado, porque en realidad es esto lo que vamos a ver. Cuando hablamos de la temperatura, ¿sí? Podemos referirnos a una temperatura de trabajo en frío, en tibio o en caliente, ¿ya? Pero esta temperatura hay que saberla cómo o cuándo es frío, cuándo es tibio, cuándo es caliente. ¿Se acuerdan? En la laminación yo les había dado un rango, ¿cierto? Vamos a estudiar un poco más ahora eso. Vamos a ver un poquito más de detalle en eso para tener bien claro lo que va a ser la temperatura de trabajo en frío, tibio o caliente. Desde ya les digo que aquí entra en juego lo que es la recristalización. Y la recristalización es lo que acabo de mostrarles con los palitos de fósforo, ¿sí? O sea, esos palitos de fósforo se podían deformar o no, ¿cierto? Eso es la recristalización, que la estructura metalúrgica pueda volver a formarse, tenga esa opción de volver a alinearse, ¿listo? Y eso lo logramos en un trabajo en caliente. Si yo logro llegar a una temperatura de recristalización, estoy trabajando en una temperatura en caliente. Entonces, la fuerza que le aplique y la forma donde quede aplicada la pieza de trabajo impactada por la fuerza va a ser fácil de formar, ¿ya? En un trabajo en tibio, sí, estoy diciendo que estoy próximo a la temperatura de recristalización. No estoy en esa temperatura, pero estoy próximo, sí, estoy un poco más inferior. Entonces, sí se puede mejorar también esto con la fuerza, ¿no? Y si está en frío, no estamos para nada cerca de la temperatura de recristalización, entonces ahí sí estaremos recibiendo, o sea, tendremos que tener mayor fuerza para lograr una deformación, ¿ya? Y después, miren, tenemos ya respecto de las herramientas. Y como les decía, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver la matriz abierta, la matriz cerrada y la forja con rodillos, ¿ya? Ojo, matriz abierta puedo entender como el yunque. La matriz cerrada, ¿cómo será? Su opuesto, el martillo. Podría ser como el opuesto del martillo o como dos yunques o como dos martillos, ¿ya? Pero fíjense que la matriz cerrada lo que busca, sí, la matriz cerrada lo que busca es que el cuerpo tome también la forma de abajo como la forma de arriba. En la matriz cerrada nosotros tenemos forma en la parte inferior y forma en la parte superior. Es decir, el yunque tendría una forma definida y el martillo también la tendría. Y entre los dos forman la pieza. En cambio, en la matriz abierta, solamente el yunque tendría la forma que yo quiero y el martillo podría llevar cualquier forma que necesite, ¿no? Esa es una forma de decir de la matriz abierta, ¿ya? La otra, la forja con rodillos.
La forja con rodillos. ¿Cómo es la forja con rodillos? Miren, muy similar al laminado, ya muy similar al laminado, pero les voy a mostrar. Esta sería una forja con rodillos, ¿ya? Donde ustedes pueden observar, ¿sí? Que los rodillos están a este lado. Vamos a marcarlo. Ahí y ahí, ¿sí? Este también es el denominado formador del anillo, ¿ya? El formador del anillo. No sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí se pueden dar cuenta de qué diámetro es, porque aquí hay una persona, ¿sí? Aquí está una persona. Entonces, fíjense de qué tamaño llega a ser, ¿sí? De qué tamaño llega a ser este anillo. Miren. Y estos ya son procesos industriales igual grandes que realizamos, ¿no? ¿Ya? Y esto es claro que es una forja de trabajo de temperatura en caliente, ¿ya? Entonces, de nuevo les digo, ¿cuál es la finalidad? O sea, si yo quiero hacer una deformación fácil, y eso ya tendría que estar ahorita en nuestras mentes muy claro, ¿dónde me conviene deformar más? O es decir, ¿dónde utilizo menos fuerza? ¿En un trabajo en frío, en tibio o en caliente? Caliente. Caliente. En caliente, Caliente. ¿cierto? ¿Por qué en caliente? Porque siempre háganse el recuerdo de la plastilina, ¿cierto? Del recuerdo de la plastilina. Cuando está este trabajo en plastilina, o cuando la plastilina está a una elevada temperatura, es fácil deformar. Lo mismo pasa en el metal. Entonces, miren que por eso, ¿sí? Por eso, este anillo tan grande puede ser formado, ¿sí? Puede ser formado con estos rodillos que ustedes ven aquí al lado, ¿no? ¿Sí? Y puedo conseguir todo esto. Ahora, ¿eso por qué? De nuevo les digo, por la temperatura de recristalización. ¿Y qué será la recristalización? Lo que les he mostrado con los palitos. Vamos a ver con un poquito de detalle. Ahí ustedes tienen varios minerales, ¿ya? Varios minerales. Y cada mineral aquí está identificado con la estructura que presenta, ¿ya? Por ejemplo, tenemos este que es triclínico, rómbico, cúbico, hexagonal, trigonal, tetragonal, monoclínico. Esto, ¿quiénes lo saben bien? Todos aquellos que llevan el estudio de los materiales, ¿ya? Metalurgistas pueden saberlo bien, ¿sí? Químicos, físicos, ¿ya? Nosotros también lo sabemos, ¿no ve? Es sencillo. No es tan fácil esto de la estructura, ¿ya? Pero sí, estoy seguro de que varios de ustedes también ya conocen esto, ¿no? Pero lo que representa en sí estos, ¿por qué les pongo cada uno de estos minerales? Por las estructuras que presentan. Esta estructura, esta otra, esta otra. Y si quiero hacer una forma teórica de visualizar todo esto, me estoy refiriendo a este tipo de estructura, ¿no? Entonces, este tipo de estructura, de acuerdo a cada uno de estos, conserva ciertas características, pero es alguien que se ha tomado el tiempo de tomar unas mediciones a un nivel de microscopio, ¿sí? Donde básicamente ha mostrado o puede dar a entender que está esta estructura formándose directamente de acuerdo al proceso que lleva el metal, ¿ya? Entonces, cuando hablo de temperatura de recristalización, me estoy refiriendo a que estos tienen la función de volver a formarse. Esta estructura puede volver a acomodarse. Imagínense que le dan un golpe. Por ejemplo, este que está medio caído a un lado. Le doy un golpe aquí. Justo, ¿no? Impacto ahí. Entonces, miren que la estructura se ha movido hacia ese lado, ¿sí? Eso puede ser porque está en una temperatura de trabajo en caliente, ¿no? Entonces, miren, ahí es la temperatura de recristalización y esto puede formarse fácilmente, ¿ya? Pero cuando golpeo en frío, ¿sí? Esta estructura no va a tender a reacomodarse. Directamente, ¿qué va a pasar cuando golpeo en frío? Esto se va a romper, ¿sí?
vamos a tener estas partes separadas, ¿sí? De las estructuras. Equivalente a nosotros en mecánica, en la parte de comprensión de la física, ¿sí? Van a ser dislocaciones, ¿ya? Vamos a tener dislocaciones en esos minúsculos, en esas partes minúsculas, ¿no? Entonces, miren que eso es la desventaja de golpear en frío, ¿ya? Si le voy subiendo la temperatura un poquito, miren que puedo lograr un movimiento, sí, un movimiento de esta estructura, ¿ya? Pero si ya lo caliento, reacomodo la estructura. Entonces, esa es la temperatura de recristalización, que esta estructura sea capaz de no tan solo soportar el golpe, sino de reacomodarse, ¿sí? De acuerdo al golpe que has recibido, ¿ya? Bueno, a ver, hasta aquí alguna pregunta. ¿Cuál es la estructura cristalina? A ver. ¿Cuál? ¿Mm? Siguen bien su película, ¿no? Ah, bueno, ya. La estructura cristalina, sí, es bastante ideal, ¿ya? Y es aquella que sencillamente, miren, voy a decirlo así, esta estructura presenta un patrón en sus distancias que presenta. Miren, de aquí a aquí, yo sé que es lo mismo que de aquí a aquí. Yo sé que es lo mismo que de aquí a aquí. ¿Listo? Así. Bien, y esta estructura es la más resistente. Es la más resistente, es la que puede ser mecanizada o puede soportar mejor la exigencia mecánica, ¿ya? Pero también la forma de obtenerla es muy difícil, ¿sí? Es bastante costosa, es muy cara. Entonces, alguien que estudia materiales, ¿sí? Si se dedica a esta parte, está dedicándose básicamente a ver cómo está la estructura, estas estructuras que les presento aquí, ¿sí? Cómo se comportan ante la aplicación de fuerzas y exigencias del exterior, ¿no? Puede ser temperaturas, puede ser golpes, puede ser normales y demás, ¿ya? Entonces miren que esto es muy extenso, pero tiene que ver con lo que es la forja, ¿no? ¿Por qué? Porque la deformación que vamos a darle tiene que ver con la estructura metalúrgica que esta va a tener, ¿ya? Entonces, en el momento que yo he agarrado algún metal y lo he calentado tanto, lo he deformado y ese momento lo he metido al agua para que enfríe rápidamente, es porque ya le estoy dando ese tratamiento térmico de endurecerlo, ¿no? Endurecerlo y que esté listo para trabajar en servicio, ¿ya? Listo. Una cosa más, miren, cuando eso del tratamiento térmico es muy análogo a lo que nosotros podríamos hacer. Miren, nosotros vamos a una ducha caliente, ¿sí? Y después de haber hecho ejercicio, digamos, ¿no? Una ducha caliente y nuestro cuerpo, nuestros músculos se relajan, ¿ya? Y después, para templarlos, dice que es recomendable, ¿sí? 5 segundos de agua fría. Ese cambio, ¿no? Si hacemos ese cambio, nos damos cuenta que directamente nuestro cuerpo y todo esto empieza a estar más rígido, ya más rígido, pero en sí ya no está tensionado, ¿ya? Entonces, más o menos es la misma analogía con el metal, ¿ya? O sea, el cuerpo ya está listo de nuevo otra vez para empezar a hacer, a tener exigencia mecánica, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con los metales, ¿ya? Una vez calientes, sí, yo lo enfrío rápidamente, entonces básicamente lo que estoy haciendo es endurecerlo para que entre en servicio nuevamente, ¿listo? Porque, ¿qué es lo que pasa si lo dejo? ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos mucho tiempo en el agua caliente? Nos empieza a dar sueño. Salimos y queremos tener la misma temperatura y hasta nos podríamos dormir. De hecho, recomiendan, bueno, que es para dormir, ¿cierto?
Pero si es en la mañana, tengo que ir a trabajar, entonces no me va a ayudar en nada. Lo mismo en el metal. Si lo dejo mucho tiempo en caliente y así de a poco lo vuelvo débil, la superficie va a ser muy débil, ¿ya? A ese proceso se le llama, no se olviden, recocido, ¿no? Ya. Bien, ¿alguna preguntita tal vez? ¿Nada? Bueno, si es así, yo les agradezco una vez más por haber asistido y cualquier consulta, comentario, igual si me quieren decir qué película estaban viendo, parece interesante. Qué barbaridad, ni en clases, ¿no? Entonces pueden escribirme, ya pueden escribirme y me pueden decir, si ustedes ven este video más tarde y recién entienden alguna, o les queda alguna inquietud, o los que están viendo esto después, entonces pueden escribirme y sencillamente yo les voy a responder, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto pasar clase con ustedes hasta el día jueves. Que les vaya bien. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Ingeniero. Gracias, Hasta luego, Inge. Hasta hasta luego. luego.